¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca de la segmentación de nuestros clientes, pero desde una dimensión totalmente distinta. Nosotros habíamos visto la importancia que tenemos de definir el negocio. ¿En dónde estoy? ¿En qué negocio estoy? ¿Cómo ser? ¿Estoy en el negocio del vestido? ¿El negocio del vestido, de la ropa deportiva, del calzado? Bien, ese tipo de decisión que hace a la misión del negocio es fundamental a la hora justamente de emprender y de planear. Bien, la clase de hoy tiene en vista un enfoque desde el punto de vista de la psique del consumidor, del punto de vista de la percepción psicológica del consumidor, y no en relación a los productos, sino a una función específica de lo que el cliente o de lo que el consumidor hace con los productos. Responde a la pregunta, ¿cómo queremos percibir una satisfacción a una necesidad? Supongamos que el cliente o el consumidor tiene la necesidad de usar un determinado tipo de calzado, que de hecho son muy lindos, muy especiales. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a la respuesta a esta pregunta de cómo es que queremos satisfacer esa necesidad, bueno, esa necesidad uno la puede satisfacer desde el punto de vista del vínculo social, del vínculo comunitario. ¿Existe la necesidad de vincularme con un grupo de amigos, el cual debo ser aceptado, querido, adoptar la misma forma de hablar, la misma simbología, es más, identificarme con ese grupo por intermedio del calzado que voy a usar? Bien, entonces este tipo de percepción en cuanto al producto hace que el cliente se prepare, se condicione, genere una actitud que va a resultar en una decisión de compra. Pero también podemos ver que este mismo producto responde a la pregunta de ¿cómo queremos satisfacer la necesidad del calzado? Bien, si la necesidad de ese calzado, en este caso particular, tenemos a un joven o a una persona que es un runner, que es un corredor, un maratonista, que le gusta correr en el parque, hacer cerros, entonces esta necesidad va a responderse a otras preguntas. Ya el vínculo no va a estar asociado cuando ve este producto a un grupo de amigos, a hacerse amigos, ser aceptados, a ser parte de una vestimenta que identifique. No, no, no. El producto, en este caso el calzado, en este caso la zapatilla, va a ser una parte fundamental para justamente poder desempeñarse en ese ejercicio de alto impacto, en ese ejercicio de esfuerzo. Entonces, va a necesitar un elemento, una herramienta para poder ejecutar esa actividad física de la mejor manera. Va a necesitar una vinculación con la satisfacción que va a tener un carácter racionalista, como ser en este caso puede ser el rendimiento de la zapatilla, la calidad de la suela, la calidad del acolchado, la anatomía, el precio y algunas condiciones técnicas. Entonces fíjense que el mismo producto, que es la necesidad de poner un calzado, reviste de acuerdo a la necesidad, al deseo de satisfacer ideas totalmente distintas. Entonces, vamos con estas dos formas, estos dos enfoques de percibir una necesidad de un producto que satisface necesidades, no del punto de vista del calzado, sino del punto de vista de lo que se hace con ese producto. Le vamos a llamar URO. URO significa unidad de representación óptima. Aquí tenemos en el primer caso un URO, en este caso de teens, como para dar un ejemplo, y aquí tenemos un URO de runners. Entonces, un URO es un conjunto de ideas que se forman en nosotros, que se forman en el cliente, de acuerdo a cómo desea, cómo quiere percibir una satisfacción de una necesidad específica. Es una necesidad ideal. Esto es lo que me gustaría para satisfacer, es lo ideal, lo satisfactorio, la idealización de lo de lo que debería reunir un producto para que me satisfaga una necesidad específica y puntual. Habiendo dicho esto,
el cliente adquiere dimensiones distintas, pero totalmente distintas. Tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, podemos segmentar de acuerdo a este concepto de euro, de unidad de representación óptima, al grupo de los teams. Su necesidad, como dijimos, iba a ser la de estar conectados a un vínculo comunitario. Y fíjense que este tipo de conjunto de atributos esperados va a conformar una característica muy característica individual de este grupo colectivo de consumidores. Los atributos que el consumidor espera en el producto dependen del rol que esté desempeñando y el tipo de vínculo dentro del cual se esté desarrollando esa particular relación con el consumo. Aquí tenemos otro tipo de euro, el euro de los runners. Su necesidad de vínculo es racionalista, como ser la funcionalidad, el rendimiento, el precio. No se mira el producto, se mira la cantidad de ideales, de atributos esperados que van a satisfacer esa necesidad. La segmentación, ya sea de un grupo o de otro grupo, en este aspecto consiste en encontrar todo ese conjunto de características, ese conjunto de elementos, le vamos a llamar atributos, particularidades ideales que espera, que son esperados, generalmente, que son característicos de un grupo particular de consumidores. Vean ustedes que el grupo ideales de características de un bien o de un producto de este tipo de consumidores es distinto, o de clientes, es distinto a este otro segmento, a este otro grupo particular que reviste en sus características esperadas similares de los diferentes actores, totalmente distintas al grupo A o el grupo Teens que el grupo de los runners. Entonces, ¿cómo sería en nuestro ejemplo la segmentación por atributos ideales esperados? Un ejemplo, en el grupo de los teens ya no va digamos, a percibir o no va a demandar una zapatilla con estrellas, con suela ancha, no. Van a ser no una zapatilla, va a ser un euro, esa unidad de representación óptima de los teens va a conformar un conjunto de atributos, un conjunto de características, como ser skate, el estilo desalineado, colores distintos, la informalidad, el tipo de botita, armoniosas, combinables, plataforma, la marca. Cuando estos diferentes elementos sean percibidos y esperados por los teens, cuando vean estos elementos en su visualización, inmediatamente se va a formar una representación ideal, esperada, de algo que están necesitando, de un producto para satisfacer una necesidad de pertenecer a un determinado grupo. Yo, en la medida que consiga algún atributo, este joven dirá, en la medida que consiga este tipo de calzado, este tipo de ropa, estas combinaciones, voy a ser aceptado con mis otros pares, con mis otros grupos. Entonces, el movimiento, la acción es distinta. Esto es muy importante a la hora justamente de armar el negocio, porque tengo que tener en cuenta qué es lo que está en la psique, en la complejidad psicológica de mi propio consumidor. Entonces, el euro es una representación ideal. En otro caso, tenemos el euro de los runners. El euro de los runners va a esperar diferentes atributos para satisfacer esa necesidad de correr que le produce tanta satisfacción, tantas endorfinas. Bueno, algo que le dure, que sea una extensión de su cuerpo, confort, tecnología armoniosa, adaptable, sofisticada, lavable, guardable, combinable, prestigiosas, tecnológicas, prácticas, ortopédicas. Todo este conjunto de elementos les van a ayudar justamente para que él pueda desempeñarse en su función de alto impacto. Es más, cuando va a comprar un producto a veces pide la ficha técnica y es muy comparada, diríamos, es un tipo de demanda de consumidor tal vez más exigente que el de los teens. Fíjense que acá lo interesante de este enfoque de segmentación es que podemos tener
el mismo personaje, el mismo consumidor, en este caso el mismo cliente, este joven, cuando quiere afiliarse, va a conformar parte del segmento Euroteams. Pero este mismo joven, bajo el uso o bajo la representación de runner, si es que es runner, va a ser un Eurorunner. O sea que esta segmentación nos permite diferenciar a la persona, una misma persona puede ser el Euro de un tipo de actitudes o un tipo de actitud o actividad de consumo, o también esta misma persona puede ser también el Euro o conformar parte del Euro de otro grupo de segmentación. Esto es lo interesante justamente de este análisis. Por otra parte, este análisis nos permite también ver que un calzado, un producto, puede ser una unidad de percepción, ya lo vamos a ver en una plantilla más adelante, una unidad de percepción tanto para uno como para el otro, porque tal vez esta zapatilla que tenemos acá, este calzado, tal vez reúne características como plataforma, como informalidad, como botita, como skate, como gracioso, o sea, algún elemento que me permita asociarme con mis amigos y ser adaptado y tener identificación o ser diferente con otras personas. Entonces, el producto también, en este caso, la configuración técnica, el esfuerzo comercial técnico, la estructura ofrecida, puede ser también justamente percibido como diferentes unidades de negocio, aunque sea el mismo producto. Fíjense ustedes la importancia de concebir este enfoque. Entonces, hagamos un breve repaso hasta aquí. Tenemos que el concepto nuevo que vamos a emprender es el concepto de ya no estudiamos a un consumidor como persona individual. No. Ni tampoco estudiamos el producto. Ya el negocio no va a ser el producto, sino que el negocio va a ser qué es lo que piensa el consumidor en función de lo que espera en cuanto a las características, en cuanto a los elementos, qué espera de un determinado producto o de atributos para satisfacer una necesidad. Fíjense ustedes que nuestro consumidor espera determinados atributos y principios, pero acá ustedes ven zapatillas, pero no es así bajo el enfoque que estamos viendo. Lo que espera es un conjunto de elementos, como durabilidad, resistencia, armonía, ortopédica, tecnológica, prestigiosa, guardable, que todo eso hace que él se transforme en un corredor. Entonces, lo que espera no son estos productos así tal como lo vemos, sino un conjunto de atributos que se idealizan en un concepto psicológico fundamental que van a conformar justamente un deseo para adquirir un producto. Entonces ya lo que conforma ese deseo para satisfacer la necesidad no son esos productos que vimos, sino este conjunto de atributos que conlleva en su decisión. Muchos de estos elementos son diríamos, esperados y son conscientes y otros son racionales e irracionales. O sea, hay que tener en cuenta ese aspecto. Ahora, por el lado del producto tenemos a la empresa. Y la empresa, cuando tiene un esfuerzo comercial, una oferta, una estructura de oferta, no aparece con un producto solamente, en este caso con estas zapatillas. No es así. Nosotros vamos a entender o vamos a emprender el enfoque desde el punto de vista de un enfoque diferente, de un enfoque de un mix, de esfuerzo de comercialización. Entonces, ya no se ofrece un producto, ahora se van a ofrecer un conjunto de mix, se va a ofrecer un conjunto de estructura de oferta. Voy a ofrecer un producto, pero también ese producto va a estar asociado a un precio que va a conformar una identidad con el producto, una forma de comunicar ese producto y una forma y un lugar de cómo venderlo. Bien, estos aspectos, esta forma de presentar el producto al cliente se llama unidad de percepción y lo vamos a ver en el próximo video. Entonces te invito a que, por favor, una vez que termines de escuchar y ver esta plantilla, vuelvas a linkearte en el próximo video. Nos vemos.